Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. En cuanto Camila entró en el piso, sonó el teléfono. No era otra cosa que Ernesto, su marido, por fin había aparecido. Ella le había llamado varias veces durante su viaje al pueblo para visitar a su madre enferma, pero él llevaba 2 días sin devolverle la llamada. Camila no estaba muy preocupada. Podía ser cualquier cosa, al fin y al cabo, era un hombre de negocios. Sin embargo, valía la pena hacer una sugerencia. El estado de ánimo era, por decirlo suavemente, ya no muy bueno. Mamá estaba enferma y su estado no mejoraba. Así que tuvo que ir al pueblo a menudo. Intentó nuevamente convencerla para que fuera al hospital, pero ni hablar. ¿Qué voy a hacer en este hospital? Me siento mal aquí, y también me sentiré mal allí. Es aún peor allí, en casa, ya sabes, las paredes ayudan. Esa es toda la respuesta a la propuesta. Levantó el teléfono, miró el número, uno familiar. El corazón, ya preparado para las malas noticias, se pinchó de ansiedad. Resultó que no fue en vano. ¿Camila Guevara? Una voz desconocida preguntó. Perdone la mala noticia, pero su marido falleció hace 2 días. Debe venir a la morgue para prepararlo para su despedida. ¿Marido? ¿Ernesto? ¿Cómo murió? ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿En qué morgue? ¿Dónde? Preguntó confusa, sin darse cuenta aún del horror de lo ocurrido. La misma voz sombría le dictó la dirección del depósito de cadáveres. Debes venir, traer la ropa para el funeral y hacer los preparativos para la ceremonia. Trae los documentos contigo. El interlocutor repitió la dirección una vez más. La conversación había terminado y Camila no podía digerir aquella terrible noticia. Llevaba días temiendo que la llamaran para informarle de la muerte de su madre, pero no estaba preparada para eso. Esto es una broma estúpida. Iré a la morgue y allí estará Ernesto, vivito y coleando, sonriendo y riéndose de mí, de mi susto. Entonces le haré pasar un mal rato, pensó. Aunque era difícil creer que una broma así fuera posible, era aún más difícil creer la verdad. Después de todo, hacía 3 días que se había marchado de casa, dejando a su marido perfectamente sano, sin ningún coágulo de sangre, sin ninguna enfermedad crónica especial. ¿Es así que un hombre de 35 años se muere de repente? Pero, al parecer, todo ocurre. Por alguna razón recordó su última visita al cementerio, cuando ella y su madre habían ido a ver a su padre, y cómo le llamó la atención la abundancia de tumbas con personas de su edad e incluso más jóvenes enterradas en ellas. Y era su marido ahora. La vida de Camila no iba bien últimamente. Estaba preocupada sobre todo por la enfermedad de la madre, y a veces por asuntos de negocios. Pero, en general, ella y su marido Ernesto vivían bastante bien. Tenían un negocio en común, bastante exitoso, y muy buenas relaciones entre ellos. No es amor universal, por supuesto, pero no es tan común. Pero vivieron 7 años, y hasta algunos los envidiaban. Pero no tuvieron hijos, y no fue culpa de nadie. Al principio Ernesto no quería, decía que era demasiado pronto, y luego simplemente no sucedió. Eso era todo. Nos acostumbramos a vivir juntos y, de alguna manera, no nos importaba este asunto. Pensábamos que aún había tiempo. Y ahora resulta que no. Camila seguía sentada en el pasillo, intentando digerir la terrible noticia, que era imposible de creer. Pero tenía que hacer algo. Tenía que ir a algún sitio, a identificar el cadáver de su marido, a llevarle ropa para el funeral que se avecinaba. Miró el cuaderno que yacía sobre el espejo, y resultó que había anotado la dirección de la morgue. Había que ir. Camila recogió los documentos y se fue, aún sin creerse que tendría que enterrar a su marido. En la morgue la recibió un celador con cara profesional y compungida, y ella le entregó una bolsa con cosas para el funeral. ¿Puedo verle?, preguntó Camila, temiendo cualquier respuesta. ¿Qué hay que ver? El ordenanza se sorprendió. Lo prepararemos ahora, ya vendrás a verlo. Camila estuvo de acuerdo. Probablemente era mejor hacerlo así o así debía ser. Pagó todo lo necesario y se fue a casa. Tenía que avisar a todos sus amigos y conocidos, informarles de la hora de la despedida. Todos estaban asombrados, no se creían lo que había pasado, decían lo inoportuno del momento y, tú, Camila, prepárate. Punto. Ella se preparó.
Al día siguiente llegó a la morgue antes que nadie para ver cómo habían preparado a su marido para el entierro. Ernesto yacía en el ataúd vestido de traje. Al parecer, también le habían pintado la cara para disimular cualquier cambio post-mortem. Camila se acercó al ataúd, levantó el cobertor. Sí, su marido yacía en traje, con corbata, con un rostro irreconocible. Pero era claramente él. ¿Quién más podría ser? Y de repente, mirándolo de cerca, notó una extraña mancha en su cuello, como un surco. O una cicatriz. Pero ¿de dónde podría haber salido si había muerto de causas naturales? Se retiró la corbata, se echó un poco hacia atrás el cuello de la camisa. Era una cicatriz, no reciente, pero tampoco tan antigua, y era evidente que Ernesto no tenía esa cicatriz. Camila se fijó aún más en la cara. No, no era él. ¿Quién es con acento agudo ese? Gritó al ordenanza, dándose la vuelta. Ese no es mi marido. ¿De quién? El hombre se sorprendió. Los documentos son suyos, así que el cadáver también. Si no quiere enterrarlo, solo tiene que decirlo, lo enterrarán como un desconocido a expensas del Estado. ¿Trajiste los documentos? Escribamos un certificado de defunción. ¿La muerte de quién? No voy a enterrar a un extraño. Dame a mi marido. Gritó Camila. La gente ya había empezado a reunirse. Todos estaban completamente confusos por esta escena, sin entender lo que estaba pasando. El celador no quiso escuchar nada, sacudió unos papeles y dijo que los documentos de este hombre significaban también su cadáver. Lo siento, no tengo más. Y esa señora estaba un poco molesta. Suele pasar, llevo 30 años trabajando, he visto muchas cosas. Que alguien la detenga ya. Camila, al escuchar todo esto, sintió de repente que le temblaban las piernas. Y empezó a desmayarse. El muerto, sin embargo, no se inmutó ante el escándalo, se sentó de repente en el ataúd y miró a su alrededor, desconcertado. La gente salió corriendo de la morgue, gritando, y se abalanzó sobre la viuda inconsciente. Otro joven camillero saltó hacia ella, que yacía desmayada, y le trajo un vaso de agua y un algodón con amoníaco. Y el ordenanza mayor, aprovechando la confusión general, golpeó con algo en la cabeza al muerto que había revivido. Por lo visto, sabía golpear y sabía dónde golpear. El antiguo muerto también perdió el conocimiento, recordando en el último momento cómo se había encontrado en el centro de tan fea historia. Por supuesto, no era Ernesto, sino Emilio, un chico joven en una situación vital difícil. En realidad, la situación empezó hace mucho tiempo, en la infancia, quizá cuando se quedó sin madre, o quizá incluso antes, cuando su madre se casó con un hombre del que debería haberse mantenido alejada. Ese padrastro se hizo cargo de Emilio. Bueno, es decir, como haber criado, vivían juntos, pero no prestaba mucha atención al niño. A veces le compraba comida o algunas cosas necesarias, y eso era todo. Vivían en las afueras, en su propia casa de madera, y hace un par de años el padrastro se emborrachó y quemó la casa. Él mismo murió en el incendio y Emilio se quedó en la calle. A pesar de vivir en un ambiente así, o quizá gracias a ello, no bebía ni fumaba. Pero tampoco pudo recibir una buena educación, ni siquiera terminó el bachillerato, así que tuvo que buscar trabajo. Dejado en la calle, consiguió trabajo como cargador en algún almacén y, de hecho, era posible vivir así, pero el jefe del almacén, aprovechándose de la inexperiencia e indefensión del chico, decidió mejorar su situación financiera a su costa e inculpó a Emilio, acusándolo de robo. No le juzgaron, pero le imputaron una enorme deuda y le obligaron a pagarla, es decir, a trabajar prácticamente gratis. No tenía a dónde ir, se dio cuenta de que era inútil discutir con esa gente, era más fácil aguantarles y aceptar su esclavitud. Fue rescatado, es decir, se le dio una posible vía de escape, por uno de los cargadores, un vagabundo. Mira, muchacho, te estoy mirando hace tiempo. No te irá bien en estas condiciones. Dijo. ¿Y qué puedo hacer? Emilio suspiró. Bueno, yo te diré qué hacer. También hay gente amable para nosotros. Hay un policía, Pedro Martínez, que defiende a nuestros hermanos vagabundos. Habla con él, le darás su merecido a tu jefe. Oh, sí, esa historia suena muy bien. ¿Por qué haría eso? No es asunto nuestro, pero te digo que ayuda a mucha gente.
Hazlo, nada malo pasará y peor no será. Emilio decidió que la situación no podía empeorar, así que se dirigió al tal Pedro Martínez. Le escuchó y prometió ayudarle. Y le ayudó, defendió al pobre hombre y liquidó sus exorbitantes deudas. Pero, por supuesto, Emilio tuvo que abandonar el almacén. Pero al menos era un hombre libre, no debía nada a nadie, e incluso se pagó algún tipo de indemnización. Emilio fue entonces a ver a Pedro Martínez para darle las gracias y ofrecerle dinero, pero este se negó. ¿De dónde sacaste el dinero? ¿El resto de lo que ganaste? Bueno, tendrás que vivir de ello durante no sé cuánto tiempo. Trabaja duro, sé cuidadoso, haz tu vida, no puedo ayudarte. Pero eres joven, te las arreglarás solo. Lo intento, suspiró Emilio, pero ¿por qué quieres hacerlo? ¿Por qué defiendes a los sin techo? Hay una razón para ello, suspiró Pedro Martínez. Te comprendo, por eso te ayudo, me doy cuenta de que nadie más lo hará, y tú no puedes hacer nada por ti mismo. Yo tenía un hermano así, se equivocó de camino, empezó a vagar y no había ayuda. Y toda su familia le dio la espalda. Nadie le ayudó, así que murió. Y me sentí avergonzado por no haber ayudado a mi hermano, y ahora ayudo a otros. No te metas en esas historias, es peligroso. No bebes, ¿verdad? Al menos eso es bueno, y tendrás menos de qué preocuparte. Por supuesto, había menos preocupaciones, pero eran suficientes. Era muy difícil encontrar trabajo para una persona sin permiso de residencia ni vivienda permanente. Emilio consiguió trabajo en el mercado, donde hacía pequeños trabajos y ganaba un poco por ello. Pero allí también había mucha competencia, y no les gustan mucho los recién llegados. Incluso hubo una pelea, en la que uno de los competidores le dio un navajazo en el cuello que le dejó esta cicatriz. Afortunadamente, la cuchillada no fue profunda, solo fue por diversión. Solo cortó la piel, nada terrible, pero aún así Emilio se dio cuenta de que era mejor no meterse con semejante tipo de persona. En vista de ello, el hecho de que no tuviera malos hábitos jugaba en su contra. No podía unirse a ninguna compañía, porque todos beben. Y no podía sobrevivir por su cuenta. Sobre todo, porque no se puede encontrar trabajo en otro sitio que no sea el mercado. Salvo para servicios puntuales, por los que ni siquiera es seguro que le paguen. Aquel día todo fue mal por la mañana. Tuvo algo de trabajo e incluso consiguió ganar algo de dinero. Pero entonces llegaron los competidores a pedir explicaciones. ¿No tuviste suficiente la última vez? Pues te daremos otra dosis para que no te metas en territorio ajeno. Como resultado, le quitaron todas sus ganancias, y menos mal que no llegaron a masacrarlo. Fue entonces cuando Ernesto se le acercó y le ofreció un trabajo bastante fácil y bien pagado. Emilio no tenía ningún motivo en particular para confiar en los ricos, y el hombre que se le acercó no era, evidentemente, un hombre corriente. Bueno, me vendría bien el trabajo, supongo. ¿Qué necesitas hacer? Es pan comido. Quiero decir, prácticamente no hay nada que hacer. No es criminal, eso sí, y la paga es buena, sin trampas. Lo único que tienes que hacer es hacerte pasar por mí un rato. Dijo el hombre rico. Esa es buena. ¿Quién me va a creer? ¿O qué? Por teléfono. Nuestras voces no se parecen mucho, dijo Emilio. No, por teléfono no, es un poco diferente, no necesitas voz, y hasta nos parecemos un poco. Hazte pasar por mí, pero muerto, ¿sabes? Necesito alejarme por un tiempo, y la mejor manera de hacerlo es morir. Así que todo lo que tienes que hacer es tumbarte en un ataúd por un tiempo, eso es todo. Tu cara se parece a la mía. En general, más aún, la empolvarán un poco, le pondrán algo de color. Nadie la mirará siquiera, solo Y hacerás ahí, muerto y muerto. ¿Estás de acuerdo? En realidad no es difícil, pero estoy vivo, como puedes ver, y todavía no me voy a morir, respondió Emilio, a quien no le gustaba esa tarea en general. Así nadie te va a matar. El cliente le aseguró, consigue tu recompensa y vive con buena salud durante 100 años. No te acostarás más de media hora y, cuando todos se hayan despedido, te levantarás y seguirás tu camino. Sí, pero ¿y si estornudo o parpadeo? ¿Son todos ciegos o estúpidos? Nada de eso pasará, ya lo tengo todo resuelto. Te darán una pastilla para que te quedes dormido y tumbada como una muñeca. ¿Me voy a quedar dormido y no despertar nunca? El chico frunció el ceño.
¿Cuántas veces tengo que decirte que nadie va a matarte? ¿Qué clase de persona eres para que te maten? Y no soy un bandido. Tengo mis propios negocios, pero los negocios son tales. En fin, ¿qué te voy a explicar? No lo vas a entender. No voy a arriesgarlo todo para matarte a ti, a un hombre que no conozco. Naturalmente, seguirás vivo y sano, y además con dinero, y nombró la suma, que podría destruir cualquier duda. Al menos Emilio pensó, si todo lo que dice este hombre es verdad, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no hacerse el muerto? ¿Qué es la píldora? Estoy seguro de que despertaré, y a tiempo, y no después de que me entierren. Seguía dudando. No lo entiendo. ¿Quiere un recibo o algún otro tipo de garantía? No tengo ninguna, excepto mi palabra de honor. Si usted mismo tiene miedo, recomiéndeme a algún otro conocido suyo, más o menos de la misma edad y complexión, y con una cara sin marcas especiales, manchas, tatuajes. Emilio volvió a pensar, ¿qué es lo que realmente tiene que perder? Realmente este hombre no tiene ningún sentido para matarlo, por lo que es muy posible que no esté mintiendo, y pagará por un asunto tan generalmente insignificante, mentir un poco en el ataúd. Dicen que es mala suerte, pero él no debería creer en la suerte. Y él, agitando la mano, aceptó, para gran alivio de Ernesto. El plan era, en principio, sencillo. Su mujer y algunas otras personas creerían en su muerte, y él se marcharía tranquilamente con su amante y todo su dinero muy lejos con documentos falsos. Para cuando averigüen a dónde han ido a parar todos los bienes, él estará lejos en el extranjero, nadie le encontrará. ¿Qué pasará con el vagabundo que se hace pasar por su cadáver? Eso era lo que menos le interesaba a Ernesto. Para que todo saliera según lo previsto, hizo un trato con el celador de la morgue, conocía un poco a este hombre, era jugador, siempre estaba perdido en las carreras, y estaba terriblemente endeudado, es decir, haría cualquier cosa por dinero. Ernesto tenía el dinero, e hizo un buen trato con el celador. Se lo pidió. Y ¿quién va a hacer de cadáver? Puedes hacer lo que quieras, yo qué sé. Puedes darle una dosis mayor y enterrarlo, no pasa nada. Tal vez él estará agradecido a usted, realmente la vida que lleva. Y hubiera sido perfecto si no fuera por esa cicatriz. Y cómo Ernesto no se dio cuenta. Pero Camila, que tenía buen ojo para eso, la vio. Y fue un gran escándalo. Una ordenanza salió para calmar de alguna manera a la gente que los despedía, para explicarles lo que había ocurrido. Solo era un ensayo del funeral. En realidad no se trataba del difunto Ernesto, sino de otra persona, y a Ernesto lo sacarían más tarde, tal vez mañana. La gente desconcertada se dispersó, la viuda recobró el sentido y el supuesto muerto se despertó. Yo no tuve nada que ver. Me contrataron, no sabía nada. Llama a la policía, no voy a fingir ser nadie más. Camila miró al joven ordenanza que se había quedado en la habitación para despedirse. ¿Lo sabías?, le preguntó ella. No sabía nada. Soy un hombre nuevo aquí, seguramente fue Alberto. Hará cualquier cosa por dinero. ¿Y quién le sobornó? Eso es lo que quiero saber, preguntó Camila, que empezaba a adivinar algo. Así que debe de ser su marido, de momento no hay más muertos. Así que está vivo, alégrate, solo quería gastarte una broma, respondió inseguro el ordenanza. Camila era de otra opinión. Algo me dice que no hay nada de lo que alegrarse, y con el fin de averiguar lo que pasó aquí, propongo jugar la obra hasta el final, es decir, para enterrar. Tú no, Calmate. Enterrar un ataúd vacío y ver qué pasa. ¿Dónde está ese Alberto tuyo? Le pagaré a él también, y te pagaré a ti también. Te das cuenta de que este engaño no fue concebido en vano, y de hecho muy probablemente por mi marido, no hay nadie más. Bueno, ¿y de dónde sacamos el cadáver?, se preguntó el ordenanza. En ninguna parte, es un ataúd vacío, te lo digo. Ponle algo para que tenga peso, un saco de arena al menos. Encontraré algo para mentir a mis conocidos al respecto, se celebrará el funeral, se enterrará a mi marido como él quería, y ya veré lo que sale de ahí. Y tú espera, no huyas. Dime quién te contrató y cómo, detuvo a Emilio. Y así lo hicieron. Camila llamó a conocidos y les dijo que todo había sido planeado contra su voluntad. El hecho era que Ernesto había muerto en un accidente y estaba muy destrozado.
Intentó pagar para que le dieran un aspecto decente, y los camilleros se lo prometieron, pero no pudieron, estaba demasiado mutilado. Pero para no perder dinero, se les ocurrió lo siguiente. Pusieron a un hombre vivo en el ataúd para que hiciera el papel de Ernesto, y luego lo cambiarían por el cadáver. No se imaginan lo indignada que estoy, lo que me mata esta horrible organización. Quisieron engañarme tan mezquinamente, para conseguir dinero, para decirme que de alguna manera habían restaurado el aspecto de mi marido, cuando en realidad era terrible mirarle. De todos modos, mañana será enterrado en un ataúd cerrado, y será la verdad. El funeral se celebró según lo previsto. Se enterró un ataúd cerrado, se colocó una placa provisional, se cubrió el túmulo con flores y coronas, y la inconsolable viuda se marchó a casa. Pidió al vagabundo que estuviera presente en el funeral y en el velatorio. Aún no había hablado con él. Ayer estaba en tal estado que no tuve tiempo de hablar. ¿Cómo te llamas, Emilio? Así que, Emilio, si mi marido sigue apareciendo de nuevo, bueno, para preguntar cómo ha ido todo, o lo que sea, por favor, házmelo saber, aquí está mi teléfono. Dijo ella. Camila esperaba de este modo poner fin a la vigilancia de su marido y permitirle seguir llevando a cabo sus planes. Ella, una mujer no estúpida, ya se había dado cuenta de que algo iba mal aquí. Comprobó sus cuentas, descubrió que su marido le había robado. Pero ¿qué va a hacer ahora, después de haber desaparecido de esta forma tan artera? ¿Y dónde se esconde ahora? Camila estaba segura de que seguiría acudiendo al cementerio y, para averiguarlo, instaló cámaras de vigilancia cerca de la tumba. De este modo, pudo observar y averiguar si su marido aparecía. Ella no había calculado mal. Un par de días más tarde, mirando a la cámara, vio que en el cementerio llegó. No Ernesto, sino un niño de unos 8 años, y empezó a hacer fotos de la tumba desde distintos lados. Era aún más raro que si hubiera venido el propio Ernesto, pero estaba claro que todo esto se hacía por una razón. Camila se apresuró a ir al cementerio, pero sorprendió al niño a la salida. No se acercó al niño de inmediato. Estaba claro que él seguía las instrucciones de Ernesto y decidió seguir al niño. Al fin y al cabo, ahora tenía que darle la cámara a su cliente. Y así resultó. El niño subió a un minibús, salió de la ciudad, donde entró en una de las casas privadas, y después de un tiempo salió. Fue entonces cuando decidió hablar con el niño. Muchacho, espera, lo llamó, no tengas miedo, no te haré nada malo. Dime, ¿a quién fuiste a ver? ¿Le diste la cámara con las fotos a alguien? Sí, respondió el niño. ¿Y qué quieres? No te preocupes, no es nada. Es que necesito saber quién desea las fotos y por qué. ¿A quién se las diste? Preguntó ella. Al señor que me lo pidió. Me pagó por ello, y el chico se hurgó el bolsillo, como si temiera que la extraña tía le quitara el dinero. No tengas miedo, también te pagaré. Camila le tranquilizó. ¿Dónde están tus padres, muchacho? ¿Por qué andas solo tanto tiempo? Soy un niño del orfanato, respondió con independencia, pero no me escapé de allí, solo me voy a veces para ganar dinero, lo necesito mucho. ¿Por qué necesitas dinero? Preguntó Camila, con el corazón estrujado por las palabras del bebé. Para mi hermana, respondió el chico con un suspiro. Tengo una hermana pequeña, Amanda, que se cayó por una colina el año pasado y le duele la pierna y cojea. Todo se puede arreglar, pero hay que hacer una operación, y entonces su pierna quedará como nueva. Pero no hay dinero, el orfanato no puede proporcionarlo, y no tenemos a nadie más que a nosotros mismos. Así que decidí que yo mismo ganaría dinero y mi hermana se curaría. Camila casi llora ante esta revelación. Le dio al niño todo el dinero que tenía, lo llevó en su coche al orfanato y prometió volver otro día. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Fidel. No harás trampa, ¿de verdad vendrás? Por supuesto que iré, pero no de inmediato, tengo algunas cosas que terminar, y luego veremos qué podemos hacer por tu Amanda. No me engañes, por favor, pidió el chico, no lo hago por dinero, es que nadie viene a nosotros. No te preocupes, no soy de las que hacen trampas, dijo Camila con firmeza. Realmente había decidido que no iba a dejar a ese chico y a su hermanita. Solo tenía que resolver sus asuntos. Y sus asuntos eran muy importantes. Tenía que arreglar las cosas con su marido.
Se dio cuenta de que él había decidido deshacerse de ella de una forma tan sofisticada. ¿Pero por qué? Al fin y al cabo, podría haberle anunciado simplemente el divorcio. Ella no se habría resistido demasiado. Podría haber sido una escena desagradable, pero ¿acaso era agradable la escena del cementerio? ¿Era bueno vivir ilegalmente después de lo que había pasado? No se lo esperaba de Ernesto. Y era sumamente extraño haber vivido 7 años con un hombre y esperar tales sorpresas. Y no se sabía qué más esperar de él. Tenía muchas ganas de encontrarse a Ernesto, de hacerle algunas preguntas. Pero ahora tenía miedo, si él había decidido organizar su propio funeral, y posiblemente matar a una persona completamente inocente, ¿qué otra cosa podía esperar de él cuando se enterara de que Camila había descubierto sus artimañas? Su vida ya estaba en juego. Ir sola al encuentro de Ernesto le daba demasiado miedo. Pero ¿a quién debería llevar de apoyo? Todos sus conocidos creen que su marido está muerto y, en general, ella no quiere involucrar a nadie en esta historia. Ya es suficiente con que esté enredada con su cabeza. Sin embargo, había un conocido con el que Camila creía poder contar, y era el vagabundo Emilio. Él mismo la llamó al día siguiente, le dijo que se había encontrado con su marido, que había conseguido el dinero que le debían. Es decir, que Ernesto se lo creía todo. Gracias, Emilio, por llamar. Pero ahora tengo que pedirte un favor. No es nada parecido al anterior. Es que no tengo a nadie más a quien pedírselo. No sé a quién acudir. ¿Dónde puedo encontrarle? Pronto se encontraron en la plaza, cerca del mercado. Camila le explicó lo que necesitaba. Averigüé dónde está mi marido ahora y quiero verlo. Solo para tener contacto visual. Me doy cuenta de que probablemente sea estúpido, pero no puedo dejar de hacerlo. Pero tengo miedo de ir sola, y no hay nadie más a quien pueda llevar. ¿Podrías venir conmigo? No tienes que ir a su encuentro, solo siéntate fuera de esta casa, y si no salgo en una hora, llamas a la policía. Emilio accedió, y condujeron hasta la casa donde ahora vivía el marido de Camila. Dejando el coche a lo lejos y a Emilio detrás de los arbustos cercanos a la casa, llamó al timbre. Fue el propio Ernesto quien abrió. Cuando vio a su mujer, se quedó confuso y murmuró: «Camila, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí?» «No esperaba», dijo temeroso, completamente desprevenido para semejante visita. «Y yo también morí, y ahora también estoy al otro lado del mundo. Decidí encontrarme contigo para que volviéramos a estar juntos», dijo Camila burlonamente, y despidiendo a Ernesto entró en la casa. Allí la esperaba otro encuentro. Rocío, su vieja amiga, salió de la habitación. Ella, a diferencia de Ernesto, no estaba confusa, sino enfadada. «¿Qué haces aquí?». Ella gritó: «Ernesto, le dijiste después de todo. ¿Por qué está aquí?». «No lo sé, lo averiguaremos. Camila, tienes que entendernos. Rocío y yo hemos estado juntos durante mucho tiempo, y ahora hemos decidido por fin rehacer nuestras vidas, dejar de mentirte. Qué noble eres. No quieres mentir sobre tu amante, pero estás feliz de jugar tu propio funeral. Para librarse de ti, estaba dispuesto a meterse mano de verdad». Rocío gritó furiosa. «Sí, lo hizo. Lo pensamos juntos. No creas que puedes detenernos y arruinarlo todo. Nos vamos pronto, para siempre, y si tratas de hacer un escándalo». «Espera, Rocío». Detuvo a su amante. «Lo más sensato para ti, Camila, sería marcharte ahora y olvidarte de este encuentro. No deberías intentar detenernos. Pero también robaste todo el dinero, no lo olvides. O debería olvidarlo también. ¿Y el dinero? Eso te deja con la empresa. Sí, habrá algunas dificultades, pero te las arreglarás, estoy seguro. Y entonces, un piso, un coche». Ernesto enumeró, y Rocío, hirviendo de odio, incitó: «Un armario lleno de ropa, joyas. ¿No es suficiente para ti? Te dije que deberíamos haberla dejado desnuda, serpiente insaciable. Al menos yo no me busco a los maridos de otras», recordó Camila a su antigua amiga. «Y no me colgué. Ernesto vio con quién quería vivir, y yo lo hice realidad. Y nadie te quiere, pequeña zorra. ¿Crees que te quería? Al menos no hablemos de amor. Te estoy dando las obras de mi exmarido, úsalo. Aunque no creo que lo disfrutes, porque él tiene que responder por sus actos. Y lo harás, Ernesto».
dijo Camila. Se dio la vuelta, yendo a marcharse, y recibió un golpe en la nuca, del que cayó inconsciente. ¿Qué has hecho? ¿La has matado? Rocío dijo asustada. ¿Te da pena? Llora. Tengo que salir de aquí. Nadie sabe que estuvimos aquí. La encontrarán. Iremos a la cárcel. La señora estaba aterrorizada. Te lo digo, haz las maletas y vámonos. Tendremos que irnos un poco antes, eso es todo. Para cuando la encuentren, ya nos habremos ido. ¿Y quién querría buscarla? Encontrarán un cadáver en la casa, pero no lo reconocerán. El hombre se apresuró a razonar, mientras reunía algunos documentos y cosas. Hay gasolina en la casa. Oh, mierda. Muy bien. Trae lo que tengas, laca para el pelo, cosas así. Sí. Quémalo todo, se dio cuenta Rocío, siguiendo apresuradamente todas las instrucciones de su amante. Mientras tanto, el vagabundo esperaba entre los arbustos, mirando hacia la casa donde se había escondido Camila. Todavía no había ocurrido nada, y aún no había pasado la hora señalada, pero algo le decía que aquella historia sería peor que un funeral. Y, en efecto, pronto salieron de la casa dos personas, un hombre y una mujer, que se subieron apresuradamente a un coche y se marcharon. La mujer no era Camila, y eso ya le produjo cierta aprensión. ¿Por qué se había quedado Camila en la casa y no había salido? ¿Y qué debía hacer ahora? Y entonces salió humo de la ventana. Al darse cuenta de todo, Emilio llamó a la policía y a los bomberos. Pero Camila estaba en casa y había que hacer algo. Se precipitó hacia la puerta, que estaba cerrada con llave y difícilmente se podía derribar con las manos desnudas. Rompió la ventana y entró en la casa. ¿Pero dónde encontraría a Camila? ¿La habían matado? Camila, gritó, corriendo alrededor de la casa, que se llenaba rápidamente de humo, y el fuego era aún más rápido. Camila no contestaba, y eso podía significar cualquier cosa, podría no estar viva. Pero en algún momento Emilio se dio cuenta de que él mismo podía morir en el incendio. Llevaba un jersey sintético que ya empezaba a arder y derretirse cuando tropezó literalmente con un cuerpo extendido en el suelo, cubierto por un montón de trapos humeantes. Camila, ¿estás viva?, gritó, intentando quitarse el jersey. La mujer no respondió, pero Emilio ya oía fuera las sirenas de la ambulancia y los bomberos. Decidiendo que no era el momento de interesarse por el estado de Camila, cogió el cuerpo sin vida en brazos y se dirigió al azar hacia la salida, que no era visible entre el humo negro. Los bomberos consiguieron abrir la puerta y ayudaron a Emilio, que llevaba a Camila en brazos, a salir. Allí cayeron inmediatamente en manos de los médicos. Resultó que las heridas de Camila eran mucho más leves de lo que cabía esperar. El golpe en la cabeza, infligido por Ernesto, había sido fuerte, pero no mortal y ni siquiera le había causado daños graves, y el fuego ni siquiera había tenido tiempo de alcanzarla. Emilio necesitaba mucha más ayuda. Había sufrido quemaduras graves. Ambos fueron trasladados al hospital, del que Camila fue dada de alta poco después, pero su salvador permaneció ingresado. Y Camila tenía mucho que hacer. Tuvo que restablecer su vida personal, y no fue fácil. El juicio contra Ernesto, su divorcio de él, todo ello le llevó mucho tiempo y esfuerzo, tanto físico como mental. Además, había que ocuparse de su negocio común. Se había recuperado parte del dinero, pero no era suficiente para garantizar el funcionamiento normal de su empresa. Además, no iba a dejar a Emilio sin ayuda. Camila recordó que había sido herido. Desinteresadamente se apresuró a salvarla. Además, de repente sintió simpatía por ese tipo. Salió del hospital y pensó, ¿de verdad me está pasando esto a mí? Sí, se había enamorado, y era algo inusual y nuevo para una mujer joven. Antes había pensado que se casaba con Ernesto por amor, y efectivamente había sentimientos. Pero con toda tranquilidad, sin la confusión que sentía ahora. ¿Y por quién? Por un completo desconocido al que en realidad no conocía. Y lo que conocía no favorecía el amor. ¿Qué era ese Emilio? Un vagabundo que acepta yacer en un ataúd, hacerse pasar por un muerto por un módico precio. ¿Quién se enamoraría de un hombre así? Resulta, y es posible. Y ahora ella quería más que nada en el mundo que Emilio recuperado. No pensó en lo que pasaría después. Tal vez romperían y no volverían a verse.
Era doloroso pensarlo, pero ¿qué se podía hacer si ocurría? Mientras tanto, no podía dejar de pensar en ese hombre. Aunque incluso se rió para sus adentros. Ya era hora, se ha enamorado. ¡Qué gracioso! A los 30, después de 7 años de matrimonio. Será aún más gracioso cuando salga del hospital, me dé la mano y siga su propio camino, de nuevo en busca de ganancias dudosas, juntándose con vagabundos, metiéndose en historias criminales. Me pregunto qué habría dicho si le hubiera pedido que se quedara conmigo. Probablemente me habría echado. Dicen que la gente se acostumbra a una vida tan libre. O habría aceptado y se habría marchado. ¿Pero qué me importa eso? No me importa, y probablemente no me importará. ¿Ahora puedo soñar con él? Pensó Camila. Pero no tenía tiempo para soñar. Tenía algo más importante que hacer. Los niños. El pequeño Fidel y su hermanita Amanda, que vivían en un orfanato. Recordaba la promesa que le había hecho al niño, y no iba a romperla. Camila no tenía ni idea de si le permitirían adoptar a esos niños o incluso hacerse cargo de su custodia. Pero podía visitarlos en el orfanato, aunque solo fuera para saber si podía convertirse en su tutora. Solo cuando llegó al orfanato se dio cuenta de que no había preguntado el apellido del niño. Tuvo que explicarle a la profesora que salió a su encuentro que quería ver a Fidel, que tenía una hermana pequeña, Amanda. Lo conocí por casualidad. Fidel es un chico muy simpático. Prometí visitarle y aquí estoy. Aquí he traído presentes y juguetes, dijo mostrando la bolsa. Los presentes son agradables, por supuesto, pero supongo que usted es una completa desconocida para ellos. No recibimos visitas de este tipo. ¿Por qué no? No quiero nada malo, solo verte. Me gustaría hablar un poco con el niño, delante de usted, y luego me gustaría hablar con su supervisor, ¿es posible? Iba a preguntarle qué necesito para acoger a los niños o darlos en adopción. Verá, soy soltera, no tengo hijos. Bueno, en realidad tienes que averiguarlo con la directora del centro, pero ella no está en este momento, vuelve dentro de unos días. Hay bastantes condiciones, ella te lo explicará todo. Y llamaré a Fidel por ti. Bueno, los niños son muy buenos. Aunque la chica tiene un problema de salud. Lo sé, me lo dijo Fidel, y espero poder ayudar con eso también. Estoy bien económicamente, explicó Camila. Fidel, al verla, se sintió indeciblemente complacido. Tía Camila, caramba, no creía que vendrías, ha pasado tanto tiempo. Pero ahora estoy muy contento de que hayas venido después de todo. Siempre te he recordado y esperado. El niño le presentó a su hermanita, que estaba visiblemente coja. Los niños estaban muy contentos con los juguetes y los regalos, y muy tristes cuando tuvieron que separarse. ¿Vendrás otra vez? La chica preguntó. Pasamos muy bien el tiempo juntos, nos sentiremos mal sin ti. Seguro que vendré, chicos, y vendré a menudo, no se preocupen. Tan a menudo como pueda, tengo mucho trabajo y también tengo que visitar a otra persona en el hospital, les explicó Camila. Tampoco esta vez se dejó engañar. Unos días después visitó a los niños, y después a la directora del orfanato, y se enteró de los documentos que había que reunir para adoptar a los niños. Los trabajadores del orfanato no estaban muy contentos con sus visitas. No creían que una mujer tan joven e interesante hubiera decidido seriamente hacerse cargo de los niños y pudiera olvidarse de ellos. No los dejes atrás, aunque no puedas adoptarlos. Al fin y al cabo, son niños, y ahora solo hablan de que pronto la tía Camila los sacará del orfanato, le dijeron las maestras. No voy a engañar a nadie, y de verdad que quiero hacer todo lo posible para conseguirlos. Todavía hay algunos obstáculos, pero como puedes ver, al menos visitaré a estos niños por el momento. Camila se maravilló de cuánto amor había florecido en su alma, tanto por los niños como por Emilio. Nunca había sido así. Pensó, ¿por qué he cambiado tanto? El cambio fue mágico, alegre, pero también doloroso. No sabía qué hacer con sus sentimientos. ¿La dejarían adoptar niños? No se lo había prometido, pues aún no lo sabía, pero no dependía solo de sus deseos. Con Emilio era aún más difícil. Sí, visitando a los niños, ya se sentía más confiada en su futura relación, y podía disfrutar de la reciprocidad de sus sentimientos, entonces con Emilio ninguna explicación no había sucedido todavía.
Durante sus breves encuentros, ella se limitaba a preguntarle cómo estaban las cosas, a contarle sobre las suyas, sobre el juicio de Ernesto, sobre su salud. Pero eso era todo. Él también se mantenía distante y se mostraba tajante y bastante sombrío, lo que no le daba esperanzas de que su relación evolucionara en el futuro. Era ridículo tener esperanzas. ¿Qué soy yo para él? ¿Solo la mujer de un extraño?, pensó Camila. Y Emilio estaba muy triste, y ni siquiera se alegraba de las visitas de Camila, ni de las garantías de los médicos de que pronto se recuperaría y estaría bien. ¿Qué orden hay?, pensó. Nunca ha habido orden en mi vida y nunca lo habrá. No bastó con que creciera huérfano, sino que me quedé sin hogar. Vagué por las calles, sin futuro. Me metí en una historia completamente idiota, y aquí está el resultado, y quemado. Y a partir de ahora será igual, ese es el orden de las cosas. Sí, los médicos me aseguraron que no era tan grave. Afortunadamente, tus quemaduras eran poco profundas y superficiales, y el tratamiento fue oportuno y adecuado, por lo que no debes alterarte. Pronto te darán el alta y todo irá bien, se olvidará de lo ocurrido. Ya lo creo, pensó el joven, me darán el alta y volveré a merodear por las calles en busca de algún ingreso dudoso. Quizá vuelva a meterme en alguna historia, con un final mucho menos positivo. Aunque, ¿cómo se puede calificar este de positivo? Tal vez habría sido mejor morir en un incendio. No tendría que sufrir. Le atormentaban no tanto las consecuencias de las quemaduras, que aún le molestaban, sino otra cosa. No podía olvidar a Camila. Y el hecho de que ella le visitara en el hospital no le alegraba en absoluto. ¿Por qué viene?, pensó, como si me estuviera tomando el pelo. Si no hubiera venido, quizá la habría olvidado antes. ¿Por qué la necesito? No lo entiendo. Y lo más importante, ¿por qué me necesita ella a mí? Me imagino cómo se reiría si le dijera que estoy enamorado. Tal vez no se reiría, no es una mala mujer. Pero al menos no se sentiría cómoda. ¿Por qué habría de alegrarse? Aunque si le digo eso, tal vez deje de venir aquí. Después de cada vendaje le decían lo bien que iba la curación y que pronto le darían el alta como un hombre perfectamente sano. Suspiró y dio las gracias, aunque no sintió alegría alguna. No había nada por lo que alegrarse, nada bueno le esperaba después del alta. Estos pensamientos envenenaban cada minuto de Emilio, le ponían ansioso y cada vez más irritado por las visitas de Camila y lamentaba haber sobrevivido a aquel incendio, o de no haber sido asesinado y enterrado en lugar por Ernesto. Después de todo, entonces todo habría ido bien, y este estafador habría vivido tranquilamente bajo documentos falsos, y Camila se habría ido a la tumba con flores. Y entonces habría conocido a un buen hombre y habría vivido una vida maravillosa. Pero ahora él estaba en la cárcel, y ella tenía muchas preocupaciones, por no hablar del propio Emilio. Bueno, ya que nadie ha conseguido matarme, de alguna manera debo resolver esta cuestión yo mismo. ¿Y qué, de hecho, qué otra cosa puedes hacer tú, tonto? Vivirás como un bicho raro, asustando a los niños. No, si está predestinado, es mejor hacerlo enseguida, para no tener que sufrir. Miró por la ventana, se encogió de hombros. Bueno, tercer piso. Por supuesto, no hay posibilidad de muerte inmediata, pero no hay posibilidad de supervivencia. ¿Por qué no? Porque sería imposible hacerlo sin heridas graves, y no hay tontos que me traten. Dirán, decidió morir él mismo, y que muera a su salud, y tiró con decisión de la manilla de la ventana. Emilio estaba a punto de arrodillarse en el alféizar de la ventana. Aún le dolía moverse, cuando de repente se abrió la puerta y entró corriendo Camila. ¿Estás loco, Emilio? ¿Qué pretendes? Y, rodeándole suavemente el cuerpo con los brazos, lo apartó de la ventana y la cerró. ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes? ¿Qué te importa? Emilio la apartó de un empujón. Es asunto mío. Cuando me seguiste al fuego, tampoco parecía importarte mucho, pero ahora de repente te da igual. ¿O qué querías hacer realmente? ¿Aprender a volar? No es asunto tuyo, repitió Emilio con terquedad. Yo me metí en el fuego porque tú estabas herida por mi culpa. Si desde el principio no hubiera aceptado hacerme pasar por el cadáver de tu marido, nada de esto habría ocurrido. ¿Entonces qué? ¿Crees que eres tan único? ¿Crees que Ernesto no habría encontrado otro cadáver? Solo que el otro no tendría esa cicatriz en el cuello, y yo no me habría dado cuenta de que no era él.
¿Y qué habría pasado? No sé qué tenía en mente el cabrón. Quizá quería enterrar vivo a un hombre. Y, de todos modos, ¿qué hay que entender al respecto? Se acabó y listo. Cúrate y vive como un ser humano. ¿Qué clase de hombre soy ahora? Un auténtico bicho raro. Replicó Emilio con desesperación. ¿Dónde eres un bicho raro? Unas cuantas cicatrices, ¿y qué? ¿No has visto gente fea? Ernesto no tiene ni una cicatriz, pero es el hombre más feo del mundo. Y tus cicatrices son el tipo de cicatrices que adornan a un hombre, ¿de acuerdo? Camila le convenció. Vale, digamos que sí. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? He venido a visitarte, he traído algunas vitaminas, señaló con la cabeza la bolsa que había arrojado a toda prisa en el umbral de la puerta. Fue a recogerla, empezó a sacar frutas y algunos otros paquetes, disponiéndolos en la mesilla de noche. ¿Por qué iba a hacer yo eso? Preguntó el chico, avergonzado. ¿Por qué ibas a hacerlo? Me gustas, ¿vale? Sin mirarle, todavía reorganizando algo en la mesilla de noche, Camila contestó, aparentemente avergonzada por sus propias palabras. Dímelo a mí. Deberías burlarte, murmuró Emilio. ¿Por qué me burlo de ti? ¿Crees que una mujer en los 30 no puede sentirse atraída por nadie? ¿Crees que todo ha terminado para ella? Preguntó Camila ofendida. Yo no he dicho eso. ¿Estás pensando? ¿Cuántos años tienes? No lo creía. Y tengo la misma edad. Vale, no te inventes cosas. He visto el año en que naciste, eres 3 años más joven que yo. Si eso te incomoda, dilo. Te diré lo que es vergonzoso. No me importan los 3 años. Me da vergüenza que soy un verdadero mendigo sin hogar, sin educación, nada, y ahora estoy un poco quemado. Sí, el médico dijo que en la cara no será particularmente nada, pero solo en este lado de las pequeñas cicatrices, que, con los años, tal vez puedan sanar. Incluso si desaparecen en absoluto, no voy a dejar de ser un vagabundo sin hogar, que solo se gana el pan, e incluso no siempre, y que puede ser engañado y pisoteado por cualquiera. Y tú aquí con tus me gusta. No haces más que envenenarme el alma. Dijo Emilio con fastidio, se tumbó con cuidado en la litera y dio la espalda a su visitante. Emilio, Camila se sentó a su lado y le acarició el hombro. Por favor, no lo hagas. No te estoy envenenando el alma. No te estoy imponiendo nada. Solo te he dicho la verdad. Puedes tomártelo como quieras. No te obliga a nada. Lo dije sin querer. Se me escapó. No quería decir nada. Tómalo como que voy a visitarte, solo como ya sabes, como un capricho. Mejor, claro, como agradecimiento por salvarme, por ayudarme. Se dio la vuelta y miró a Camila con incredulidad y esperanza. ¿Hablas en serio? Ya sabes, si estás bromeando ahora mismo. No creo que esté bromeando, ¿me crees? ¿Verdad? Quiero creer. Y a ti, si quieres sinceridad a cambio, también te lo puedo decir. Eras tú quien me gustaba. Me gustaste más de lo que nunca me ha gustado nadie. Si quieres saberlo, es como si hubiera estado viviendo contigo todos estos días, ¿sabes? Te siento a mi alrededor todo el tiempo. Por eso te sientes así, se rió alegremente la mujer, que soy yo la que siempre está pensando en ti. Soy la que vive contigo todo el tiempo, ¿entiendes? Claro que sí, es solo que no entiendo qué va a pasar después. Y eso no te lo puede decir nadie, solo lo sabremos después. Camila realmente no sabía a dónde la llevaría todo esto, no había esperado enamorarse así antes de terminar su relación anterior, todavía no se había divorciado de Ernesto, y hacía poco que estaba convencida de que amaba a su marido, de que siempre estarían juntos. Por supuesto, lo que él había hecho podía destruir cualquier sentimiento, pero ¿de dónde venían estos nuevos? Y entonces ocurrió que Camila se encontró con Emilio, que había sido dado de alta del hospital, y se lo llevó a su casa. Para entonces ya habían descubierto que no podían vivir el uno sin el otro. Camila también informó de una cosa más que podría entorpecer su felicidad, pero que, por el contrario, podría fortalecerla. No te lo había dicho, pero tengo 2 hijos. Me dijo, ya son mayores, Fidel y Amanda. Sí. Son los niños que conocí gracias a Ernesto, y me enamoré de ellos. No puedo dejarlos sin ayuda, ya ves, así que decidí adoptarlos, ya he empezado a averiguar lo necesario para ello.
Para el éxito completo, por supuesto, el hecho de estar casada será una gran ventaja. Como ya me he divorciado de Ernesto, no tengo obstáculos para casarme. Y una vez más me harás un favor si... Espera, Camila, estás rompiendo todas las reglas. Soy yo quien debe proponerte matrimonio. Y ya que tenemos 2 hijos bastante grandes, ¿por qué no podemos convertirnos en marido y mujer? Preguntó Emilio, y aquí estoy yo ofreciéndote mi mano y mi corazón, mientras que tú no me has ofrecido dinero por este favor. Y así sucedió. Pronto se casaron e iniciaron el proceso de adopción de los pequeños Fidel y Amanda, cuyos padres habían sido privados de sus derechos infantiles hacía varios años. Emilio consiguió trabajo gracias al patrocinio de Hernán, el encargado de la morgue. Su jefe, el encargado Alberto, había sido despedido tras el incidente y Hernán había tomado el relevo. Emilio se convirtió en su ayudante. Naturalmente, trabajar en un depósito de cadáveres no era divertido. No tenía un estatus muy alto, pero era necesario y estaba bien pagado. Y esto era lo más importante para Emilio en esta etapa de su vida. Ahora tendría que mantener a su familia. Y, además, era necesario para pagar la operación de la pequeña Amanda, porque era imposible permitir que la niña se quedara coja para el resto de su vida. Camila no escatimó y pagó la operación, pero se llevó casi todo su dinero. Emilio comprendió perfectamente que ahora tendría que aceptar cualquier trabajo, y ser encargado de la morgue seguía siendo mejor que ser cargador, ya se había dado cuenta. Y tenía que ganar dinero, no podía depender solo de su mujer para todo. Aunque no le importaba, estaba acostumbrada al papel de mujer fuerte y de negocios. Además, seguía teniendo su negocio, y parte del dinero que había robado Ernesto había sido recuperado. Después de todo, no consiguió escapar al extranjero. Rocío y él fueron detenidos en el aeropuerto. La mujer consiguió salir impune, pero Ernesto fue llevado ante los tribunales. Y Camila era feliz en su segundo matrimonio, y con unos hijos a los que había sabido querer tanto. Y entonces resultó que ella misma esperaba un hijo. Fue como un milagro, porque nunca se había quedado embarazada y ya se consideraba infértil. Pero resultó que podía tener su propio hijo. Estaba feliz, pero pronto se dio cuenta de que la felicidad también puede ser peligrosa. Esto puede ocurrir si una persona está celosa, y esa persona es la misma Rocío, una antigua compañera que decidió robarle el marido a Camila. Ya se consideraba ganadora cuando toda su felicidad robada se vino abajo. Su amado fue detenido y condenado, y ella se quedó sin nada. Por supuesto, después de todo lo que había pasado, ya no eran amigas, no se veían y no hacían vida social, pero seguían teniendo conocidos comunes. Fue a través de ellos que Rocío se enteró de noticias sobre la vida de Camila. No podía calmarse, estaba tan ansiosa por saber más sobre ella. Y no solo sobre su vida, sino también sobre sus desgracias. Le gustaría saber algo malo. Quería que Camila llorara, que sufriera, que lamentara lo ocurrido, que se sintiera sola e infeliz. Y al principio parecía que sí, pero luego empezaron a llegarle noticias a Rocío de que su amiga, todo lo contrario, era feliz. Camila se casó, adoptó unos niños. ¿Por qué haría eso? Está claro que es estéril. Respondió a sus amigas, contando la feliz vida de su antigua amiga. ¿Y quién es su marido? Un hombre de negocios. Preguntó. Es un tipo muy sencillo. Oí que había aceptado un trabajo en un hospital, de celador o algo así, pero más joven que ella, y un tipo guapo. Los conocidos se alegraron por Camila. Ya veo, se ha comprado un jovencito. Qué risa cuando la lleve al suelo y la deje. Rocío se enfadó, pero entonces su convicción se hizo añicos y aparecieron noticias que echaron por tierra sus afirmaciones anteriores. Camila está esperando un bebé, dijo una de sus amigas. No puede ser, ¿qué puede tener? Rocío casi llora. ¿Por qué no iba a estarlo? Ahora está casada. Además, tiene 2 hijos mayores, buenos chicos. Muy interesante, ¿de dónde los ha sacado? ¿Son hijos de un matrimonio anterior de su marido? No, adoptó un niño y una niña de un orfanato, hermano y hermana. Ya están en la escuela, les va genial. Es tan feliz, es un placer verla. Rocío encontró esta noticia muy desagradable. ¿Cómo se atrevía Camila a ser feliz? Metió a su marido en la cárcel, lo privó de la vida, a Rocío,
¿Y sin embargo ella misma es próspera? No debería ser así. La vida de Rocío realmente no funcionó, Ernesto nunca se casó con ella, e incluso cuando se ofreció a firmar en la prisión, se negó, dijo que no quería ahora, cuando saliera, entonces tal vez. E incluso respondía a las cartas muy a regañadientes, escribiendo corto y seco. Y entonces se enteró de que, probablemente, él se comunicaba más cordialmente con otras personas. Pero con Rocío no podía pasar nada, porque le visitaba otra mujer, con la que había conseguido casarse. No es de extrañar que ahora deseara más que nada en el mundo fastidiar a su antigua amiga Camila. ¿Y cómo se hace eso? Como si fuera fácil arruinar la vida de una persona a la que todo le iba tan bien. Pero Rocío era una maestra de las travesuras. Rápidamente ideó un astuto plan. Fue al orfanato del que Camila se había llevado a los niños y empezó a averiguar cosas sobre ellos. ¿Cómo habían llegado al orfanato? ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? Por supuesto, nadie iba a darle esa información, pero Rocío fue persistente y aún le quedaba algo de dinero. Con su ayuda pudo encontrar a la madre biológica de Fidel y Amanda. Sin pensárselo mucho, fue a su casa. Allí encontró a una mujer solitaria con evidentes signos de malos hábitos en la cara. La madre biológica de los niños padecía de alcoholismo. Pero esto, más que entristecer a Rocío, la alegró. Era más fácil negociar con gente así. Hola María Balmaceda. Cantó dulcemente, soy del orfanato, es decir, trabajo allí, en el orfanato donde estaban tus hijos. ¿Estaban? ¿A dónde han ido? ¿Se han vuelto a escapar? Preguntó la mujer con cierta indiferencia. No, son niños geniales. No están huyendo a ninguna parte, simplemente fueron adoptados por una familia. No me extraña. Vieron lo listos y guapos que eran tus hijos, y ellos estaban solos, así que se los llevaron. Pero te diré que es una familia dudosa. Rocío suspiró y sacudió la cabeza apenada. ¿Qué tienen de dudoso? No dan hijos a cualquiera. Yo quise llevármelos, incluso llevé un certificado de que me había curado, de que ya no bebía, de que todo iba bien, de que trabajaba, y no me los dieron. ¿Y aquí dices que se los dieron a cualquiera, a desconocidos? Preguntó la mujer. Esa es la cosa. O sea, no, verás, no beben, pero es que es una familia ambigua. Sinceramente, no está claro qué quieren hacer con sus hijos, y Rocío empezó a describir lo bien que habían crecido los hijos de esta madre negligente, y en qué terribles manos habían caído. Una mujer entrada en años, se buscó un marido joven, y para quedarse con él, se llevó a los niños. Por sobornos, ya veo. Así que los compró. Pero si es su propia madre. Por cierto, los niños son geniales, estudian bien, entienden todo. La niña tenía problemas de salud, así que se curó. Todo está bien, no te preocupes. El niño está creciendo, pronto trabajará. ¿Crees que no ayudará a su madre? ¿Y quién se quedará con todo? Todo a una madrastra estéril. Por eso se los llevó. Se da cuenta de que su joven marido la dejará, y los hijastros la mantendrán. En general, ella confundió a la madre biológica de los niños con estos discursos, y esta última fue a la corte para asegurar que había entrado en razón. Quiere criar a sus propios hijos. Y antes, sí, hubo un pecado, pero de nuevo no era su culpa. Pero su marido obligó a la mujer a renunciar a sus hijos. Pero ahora se divorció de él, vivía sola, y se sentía muy mal sola. Quiere recuperar a los niños. Se han iniciado los trámites, ya que la madre biológica sigue teniendo algunas ventajas sobre los padres adoptivos. Aunque, por supuesto, nadie creía realmente a esta María Balmaceda, que supuestamente quiere llevarse a los niños a casa. Pero ¿dónde se puede ir? Y Camila estaba embarazada, y eso la ponía muy nerviosa. En cuanto se imaginaba que le podían quitar a sus hijos, Fidel y Amanda, y dárselos a otra persona, le entraba el pánico. Por culpa de esa preocupación, casi pierde un hijo. Incluso tuvo que ir al hospital para conservarlo. Y le esperaba un juicio. Emilio, el padre adoptivo, que tampoco iba a entregar a su hijo y a su hija a nadie, acudió al tribunal. Por supuesto, la madre no consiguió nada en el tribunal, porque los propios niños dijeron que querían quedarse con su madre Camila, y que no irían con esa mujer extraña. En resumen, el plan de Rocío volvió a fracasar, por enésima vez.
Camila consiguió mantener el embarazo, y se sintió completamente feliz, habiendo dado a luz a un hermoso niño sano, un hermano para los mayores, Fidel y Amanda, y un hijo para su amado Emilio. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.